Ahí estamos. ¿Qué dices, ¿Qué haces, querido? loco? Muy bien, ¿cómo te encuentras? Bien. ¿Cómo estás? Pensé que te escucha con rebote porque no tengo auricular. Están medio rotitos. ¿O escuchas bien Yo vos? te escucho perfecto, ¿eh? Bueno, fenómeno entonces. Mientras cuando vos hables no se escucha el rebote, mejor. Ah, está cool. No, está bien, te oigo perfecto. Te oigo Perfecto. perfecto, todo bien. Acá dice que me iba a colocar a estudiar y dije, acá hay data dura, aquí vamos a estudiar, don't no worries. Aquí buena data. Hay que estudiar, dice alguien por ahí. ¿Cómo andás, loco? Claro. ¿Todo bien? Yo Muy bien, viste que bien. enseguida, yo te, me da risa, mirá, vamos a introducir así, que vos arrancás todo armonioso, todo muy tranqui, música de fondo, y yo llego y digo, ¿qué hace, loco? Viste, cada uno es increíble, ¿no? Cada uno Yeah. es un Es mundo. hermoso. Es un mundo, es un universo. Pero qué bueno compartir, unir también polaridades. Qué bueno, hermano. Y siempre es un honor tenerte aquí en este programa, pues en este live, en este compartir conmigo. Siempre es data muy interesante. Y bueno, preséntate por favor para los que no te conocen, la gente que está llegando, no saben quién es Dani, qué haces, a qué te dedicas, qué onda, qué aportas al mundo también. Cuéntanos, hermano. Bueno, mirá, yo me llamo Daniel Márquez, esa es la máscara de este mundo. Eh, Ujú. Daniel Alexis, ese es mi Buena segundo intro. nombre, cripto. Y me dedico a la docencia. De hecho, mira, el 9 de septiembre, el mes que viene, cumplo 10 años de docente. He aprendido muchísimo, he cometido errores también aplicando el docente. Y porque había una necesidad de expresar ideas Ujú. con dentro de los argumentos. Yo doy clase de física y matemática, ¿no? Yo soy técnico, entonces tengo la facultad de darla en términos de habilitante y supletorio. El que conoce el proceso de educación argentina comprenderá lo que digo, pero que obviamente uno va tratando de aprender eso. Después también trabajo en un área que tiene que ver con la movilidad urbana, la seguridad vial, me dedico mucho a eso, y desde el año 2015, 2014, trato estos temas, si se quiere, conspiranoicos, como se dice. A mí me gusta decir que uno es conspiranoico, pero trata de no ser fagocitado por eso, ¿no? Claro. Y en el 2020, comenzando esta cuestión que ya todos conocemos, eh, me hice un canal. O sea, y formalicé el canal, un canal que era un usuario para el cual yo usaba para mirar videos, ¿viste? Y que en principio se llamaba Dani Márquez, ¿sí? Si algunos ve algunas publicaciones anteriores, se llamaba DJ Dani Márquez, ese es un usuario privado que tengo, que no es privada, es simplemente donde publico fotos en general, y porque he puesto música electrónica, es una de las músicas que a mí me gusta. Buenísimo. Y, y nada, empecé a publicar videos, después empezaron la censura, entonces me volqué hacia otra expresión, y ahí aparece la cuestión del nombre de soberbia, ¿no? Hago un análisis de una dualidad, diría yo, de que es el video, que tiene un audio medio extraño, viejo, un video, pero que explica que es soberbio versus humilde, se llama. Soberbio o humilde, dice, ¿no? Y claro, ahí empieza uno a analizar la etimología y los significados de las palabras, no como la verdad, sino como lo que se cree culturalmente, ¿no? De hecho, sin antes que yo analizar esas palabras, la palabra soberbia, cualquiera sin siquiera tener que ir a buscar nada, tiene una connotación, tiene una expresión, tiene una forma tiene una manera de llevar, y la humildad también, ¿no? Entonces fíjate que uno dice la soberbia y la humildad, ¿viste? Fíjate, ya cómo uno lo Mm, expresa, mm. entonces ya marca cuál es el punto y cuál es el fin. Entonces, bueno, a partir de ahí, el nombre se llamó Soberbia para Todos en un principio, y eso no duró, creo que 2 meses. Y se Ok. llamó Soberbia Somos Todos. Porque yo decía, pará, bueno, quien no comprende la palabra soberbia que la busque, es una resignificación, pero que tiene sus luces y sus sombras. Y cuando me doy cuenta de que se puede dar esa soberbia entendida como en su luz soberanía o se logra por sí mismo. Entonces ahí resignifiqué el nombre y le puse Somos Todos, porque todos tenemos algo de soberbia adentro, también tenemos algo de humildad,
Y lo importante es saber integrar eso, ¿no? Correcto. Integrar todo, las polaridades, mismo cuerpo. Genial, hermano. Y empezaste también con el tema, aquí para la gente que está presente, que no conoce a Dani también. Yo lo conocí a él por un grupo de seres que también están al frente por el mundo, digo yo, tocando temas de, bueno, cosmogonía, cosmología, dónde estamos, qué es este mundo. Ya las respuestas se nos fueron dadas en el colegio. Así, toma, aquí está todo ya, no hay nada más que buscar, Truman. O quizás no. Y ahí hay unas cuestiones que fueron interesantes. A mí, pues, me ayudaron muchísimo Dani y también su equipo, su crew, bueno, en esta resignificación de dónde estamos, de qué es este mundo, cómo funciona. Una introducción también muy bonita. Entonces, coméntanos un poco de eso también, hermano. Eso que hablamos de la Tierra plana y qué Bien. sé yo, y esas cuestiones, ¿no? Que es un acto Sí, también sí. revolucionario, también para algo que he estado ahí como, es que es así, ¿no? Sistema solar y toda la cuestión. Bueno, yo en el 2015 me topo con esta temática. Vos sabés que en esa época era curioso. O sea, la cuestión de la temática, decir Tierra plana era una cuestión curiosa, ¿viste? Dice, pero ¿cómo? No generaba rechazo. Ocurrió que a partir de que los medios de comunicación y todo este sistema empezó a, nada, Hacer ¿viste? A usar lo esa que saben palabra como una hacer. expresión negativa, ya la gente ya directamente lo toma como a negaciones, si ya ni te escucha, ni siquiera eh, te presta atención a ver cuáles son los argumentos que tienen que ver con esta temática, ¿no? Con el terraplanismo, con la cosmovisión y todo eso. Pero sabemos que a partir de cierto tiempo atrás, no te diría hace mucho, ya se acepta. Y esas son esas tres fases, ¿no? Al principio es ridiculizada, después Ridiculizar. todo eso, y después termina siendo aceptada. Pero no que aceptada a favor, sino que hoy se sabe que, de hecho, se utiliza como alguien de la cultura, ¿no? Bueno, siempre hay un terraplanista, como antes había alguien que es la oveja negra, o como alguien que es el hippie de la familia, o como, bueno, ahí se toma como etiqueta, ¿no? Pero bueno, a ver, a partir de 2015, 2016, siempre cuento que a mí no me costó el tema en sí, el tema es cómo explicaba, cómo abordaba yo viniendo de la rama física la expresión de todo esto que nos enseñaron, ¿no? Que esto es así, que esto es asá, y que no hay discusión, y que quién puede, y además porque está asociado mucho a la cuestión de eso se creía hace mucho tiempo y qué sé yo, ¿no? Entonces uno está plagado de mitología que tiene verdades y mentiras y de ideas y de relatos que compró porque quién va a discutirle a la senio, ¿no? ¿Cómo le vas a discutir a la senio? La senio es la segunda casa que uno tiene en la escuela, en ese contexto para nosotros, y nadie le va a discutir. Yo tengo 4 años, 5 años, 6 años, 7, y la senio dice la verdad. Incluso la senio dice la verdad porque no, ni siquiera si yo le pregunto tiene los fundamentos. No los tiene porque no se los han proveído. Es decir, tiene hasta un cierto nivel, ¿no? Bueno, entonces a partir de ahí yo empecé con esta temática, nos juntamos con Iru, bueno, de NUR para Todo, los hermanos Barea, los muchachos, ¿no? Esto estoy hablando de los que hoy tienen un canal más conocido, pero en realidad yo conocía a otros más temprano, a Lenny, a Richard y todos aquellos compañeros, a Rafa Currao, el doctor Mate lo conocí en el 2017, Lole mucho después, bueno, hay muchos compañeros que tratan este tema, muchos más que me estoy olvidando, Guille Wood, qué sé yo, y, y nada, a ver, lo que nosotros decimos es, voy a esto, fíjate, cuando me doy cuenta que la cuestión física tiene ciertos errores o hay cosas que no funcionan, me voy al experimento y el experimento, claro, tiene un orden lógico, pero claro, la lógica no implica la verdad y resulta que uno es un buscador de la verdad. Y ahí aparece la cuestión de que no nos han dicho que una cosa es un modelo y otra cosa es la verdad y que los modelos se utilizan para simplificar y uno entonces empieza a estudiar la filosofía de la ciencia. ¿Cuáles son los fundamentos que se asumen axiomáticos? ¿Sí? Es decir, ¿cuáles son los fundamentos que no se discuten y que se consideran axiomas, vuelvo a decir, por el cual uno directamente ya esto no se discute? Y cuando uno revisa eso, y bueno, ahí hay muchos grises, o hay muchísimas cosas que se asumen, que hoy en día incluso, mira, te lo voy a decir así, Jonah, la gente a veces no comprende nuestro planteo, no lo comprende.
comprende. No es que no está facultado para comprender o entender. No está comprendiendo que vos no podés, si no podés demostrar este axioma, que es la curvatura geométrica, todo el resto está por verse, aunque vos o yo, que somos los discutidores, los que traemos sobre la mesa ciertas preguntas, no podamos contestarte las tuyas. Si vos, si te quitas la carta de abajo del castillo de naipes, todo lo que se construyó arriba. Entonces, ese pensamiento filosófico, ontológico, lógico, ¿entendés? Es difícil de que, como no nos han enseñado una manera de entender lógica argumental, que es lo más difícil. Entonces es difícil después, lo que he dicho muchas veces, ¿no? Hay muchas preguntas que están mal formuladas porque no se da cuenta que la pregunta ya está asumiendo un montón de cosas que para que la pregunta florezca en una respuesta que lleve a la comprensión, tengo que rever previamente, ¿no? Ejemplo, de un ejemplo de este tema, ¿no? Así de si querés, después vamos a otros. Si la Tierra es plana, entonces, ¿por qué los demás planetas son esféricos? ¿Verdad? Ya asume, ¿sí? Está asumiendo en la pregunta que la Tierra y los planetas tienen que ser lo mismo. Porque está asumiendo sin darse cuenta que tiene que analizar y rever todo, que la Tierra es un planeta. ¿Entiendes? Entonces preguntamos primero, ¿la Tierra es un planeta? Esa es la pregunta previa a esa pregunta. ¿Qué significa Solamente, planeta? paréntesis, solamente con que digas eso, ¿será que la Tierra es un planeta? Hay gente que ya de una vez se le hace un corto y dice, ¿cómo así que esa pregunta dónde salió? Pero ahora sí, aporta por qué esa pregunta, justamente. Entonces, ¿por qué? Porque planeta significa estrella Ujú. errante, ¿no? Mm, Pedazo. Bueno, la nueva significado, bueno, pero ahí está. Si vos me el decís que hace origen. mucho se sabía, fíjate, todas las cosas separadas suenan sensatas, ¿no? Esta idea, hace mucho se sabe, y luego vuelvo al presente, y si hace mucho que se sabe, tengo que ir a buscar ese hace mucho de la palabra. Pero la palabra, en ese hace mucho de los griegos, planeta era estrella errante, y la Estrella. Tierra no es una estrella. Por lo tanto, ¿puede ser la Tierra un planeta o es a partir de cierta época que se empieza a decir, y la Tierra es un planeta más? No es hasta Copérnico que la Tierra se consideró. Entonces no era un planeta. Entonces, si se sabía antes, la palabra no es la misma. Y esta vez es un mundo de preguntas. Y por eso yo te vuelvo a insistir. Cuando uno hace una pregunta, antes de hacerla, tiene que preguntarse si la pregunta está tratando de revisar lo más hondo de dónde procede todo el sistema de creencias. En esa pregunta que yo te di como un ejemplo, ¿no? Primero Ujú. hay que preguntarse si es un planeta. Y después tenés que preguntarte por qué vos estás previamente asumiendo que tienen que ser iguales, que la Tierra tiene que ser un planeta, que los planetas son, como te dije, y así hay un ¿De montón, dónde fíjate cómo se viene dispara. esa asunción? ¿De dónde viene esa Claro, confirmación? O sea, ¿de lo que escuchaste en el cole? Claro. vos fíjate, y voy a dar un ejemplo y para salir si querés de este tema, porque seré muy largo o si querés nos metemos, pero está el experimento de Eratóstenes que todo el mundo cita, uno pone Eratóstenes, el experimento, Carl Sagan, mirá, y más, uno mira los TikTok y dicen, Carl Sagan ya refutó a todos los terraplanistas y te meten ahí 3 millones de visitas, likes. Y a mí me causa un poco de gracia, claro, porque el pensamiento lógico es, ¿y usted revisó el experimento? Yo lo hice, dice un compañero de ingeniería. Sí, yo también. Pero ¿qué está asumiendo el experimento? Porque hoy, contarlo hoy, está bien porque vos asumís que ya fueron lo de la NASA y descubrieron y mostraron todo eso. Después hablamos de eso. Pero vamos a Eratóstenes en su contexto. Eratóstenes asume dos cosas que no tenía demostrada, por lo tanto, no puede asumir algo que no puede demostrar. Dos cosas, que los rayos llegan paralelos porque el Sol está extremadamente lejano, siglo III antes de Cristo, en la historia real. ¿Cómo puede asumir eso Eratóstenes si no había aviones, no había NASA, no había nada? ¿De dónde sacó Eratóstenes, mirando él desde su espacio, que que el Sol, perdón, estaba infinitamente lejos? Cuando en la historia posterior de Eratóstenes, la distancia de la Tierra al Sol física fue cambiando de valor.
que 33 millones que 90, que 60 y monedas, que 13. Fíjense, van cambiando la historia. ¿Por qué? Porque Cambian. iban sucediendo fenómenos a lo largo de la historia que iban dando un resultado que contradecía el modelo. Entonces toca Entonces había que ajustar la cambiarlo. distancia. Exacto. Entonces, en lugar de rever el modelo, no, vamos, en lugar de rever mi modelo, ¿qué hago? Lo que voy haciendo es ajustando el modelo para que, ese es el concepto, ¿no? Y vuelvo a Eratóstenes. Esa es la primera asunción. Y la segunda asunción es que la Tierra es una esfera. Porque él no quería demostrar que era esférica. Él decía, yo ya sé que es esférica, ergo, no puedo hacerlo en ese contexto. Entonces dice él, yo asumo que es esférica, por lo tanto quiero calcular su radio. Fíjense, ese pensamiento lógico, ¿sí? Ujú, Fíjense ese pensamiento lógico, cómo va cambiando la asunción, ¿entendés? ujú. ¿Cómo puedo yo, siendo Eratóstenes, asumir eso, que el Sol está muy lejos? Siendo Eratóstenes, digo, no es lo mismo hoy usted, siglo XXI, donde supuestamente hubo todo un recorrido y ya supuestamente se demostró. Digo supuestamente porque eso está por verse. Por eso hay que revisar la historia, porque la historia se hace a través de relatos. Incluso si uno revisa el relato de Eratóstenes, estoy citando ese ejemplo, Eratóstenes dice que cómo calcular la distancia de 100 a Alejandría. Bueno, a través de pasos militares, con un amigo, bueno, el relato es extraño, ¿no? Pero vuelvo al punto. Para Eratóstenes asumir que la Tierra es esférica, primero tendría que haberla demostrado. Y no pasó. Si él no, en su contexto no se podía demostrar. Sin embargo, asume que es esférica porque era pitagórico. ¿Y qué significa eso, Dani? Bueno, ahí está, vio que tienen que revisar sus axiomas, señor, que está del otro lado. Pitagórico significaba que, decían los pitagóricos, como el Dios es perfecto, ¿sí? Porque mi Dios es perfecto, el uno, y el círculo es Es la la forma figura perfecta. perfecta, Ujú. y la esfera, el cuerpo perfecto. Entonces, como eso es así, la Tierra tiene que ser esférica. ¿Veis? Fíjense todo lo que se asume. Ahora, pregunta, ¿de dónde sacaron los muchachos que eso era así? Porque ellos tenían una religión, el pitagorismo era una primera de las primeras sectas. No estoy diciendo que eso está mal, estoy diciendo que ellos asumieron eso. Como Eratóstenes era pitagórico, asumió esas dos cosas y calculó el radio. Fíjense cómo yo voy cometiendo un sinfín de errores con la asunción de esto. Para crear un sistema de justamente creencias. Entonces, claro, fíjense, nociológicamente está mal analizar desde hoy a Eratóstenes sin su contexto axiológico, histórico, filosófico, argumental. Entonces, no puede asumir eso si él quiere encontrar la verdad, pero como él era pitagórico y en ese contexto, vamos a decir, tenía unas ideas religiosas, lo cual no está mal, vuelvo al lugar, no está, usted quiere creer, hágalo, pero no puede asumir algo que no tenía demostrado. Entonces no se puede citar a Eratóstenes todavía, cuando hay que revisar cómo es el experimento. Y ahí está el meme terraplanista que siempre dice que está ese foco en la mesa y hay cuatro pilas, ¿te acordás de ese experimento? Que hay cuatro pilas Ujú. y hay una mesa plana, porque usted puede demostrar que la mesa es plana, calcula la distancia al suelo, usa un sujeto referente, objeto, listo, bueno, de este lado de la mesa hay 1 metro, mido, agarro una cinta métrica, de este lado de la mesa hay 1 metro, pongo las pilas, cuatro pilas, pongo un foco y miro que las sombras van siendo cada vez más largas. La primer pila da un poquito menos de sombra, la segunda un poquito más, la tercera un poquito más y la cuarta da una sombra larga. Entonces el meme es un meme, obvio, no estoy diciendo que con eso se demuestra, dice, para la tosta en esta tierra es esférica, esta mesa es esférica. ¿Por qué? Porque ¿qué era la conclusión de Eratóstenes? Bueno, ves, en virtud de la sombra, este es el radio que tiene que tener. Porque porque te dice, bueno, un palo ubicado acá y otro palo ubicado acá, ¿sí? Como este palo no da sombra porque está en el cenit, el sol, y este sí, entonces la Tierra tiene este radio. Es esférica. Pero estás Ujú. asumiendo que es esférica. Ah, ¿Por qué? Porque era ilusiones. Pitágoras. Ujú. Yo lo que opino también, ahora con paréntesis, es que, claro, eso es lo que conocemos y basamos en la historia, pues, que está en hechos, ¿no? Registrada. Mi opinión es que también esos individuos
tenían acceso, como hoy en día siguen teniendo también sus descendencias, a una información que es oculta y justamente trabajan el ocultismo para seguir ocultando ese tipo de información. Realmente, por lo que he podido ver, el mundo tuvo un evento bien importante, o sea, bien intenso realmente, porque hay restos de ese evento en todo el mundo, algo, diremos, apocalíptico, eh, tremendo en todo el mundo, y bueno, hubo una especie de reseteo y entonces empezó una nueva regencia, un nuevo orden, pero un nuevo orden basado en mentiras y en control, justamente. Ya como que, ok, vamos a repoblar el mundo, vamos a apoyar a repoblar el mundo y vamos a controlar a estos individuos a base de mentiras, pero que esas mentiras tienen que tener verdad dentro justamente para que funcione y resuene en el subconsciente. Y creamos ese nuevo mundo a partir, o sea, el nuevo orden mundial que se llama, que le decimos, no es algo que va a suceder, ya estamos en el nuevo orden mundial, simplemente es como terminar como esa obra, justamente el orden mundial para el 2030 que ellos dicen, pues ya estamos en el nuevo orden, o sea, realmente el mundo hoy en día está viviendo de creencias y falsas, y todo es un sistema de creencias falsos, realmente estamos acá viendo aspectos muy interesantes. Voy a hacer un pequeño aporte aquí de cómo yo también veo al tema de la Tierra plana, el cosmos, el universo. A mí me sorprendió mucho ahí un tema que cuando lo revisé me hizo como, bueno, o sea, acá hay algo muy curioso. Me sorprendió mucho que todas las culturas de la historia tienen una representación similar de cómo es el cosmos, viendo el cosmos como, no la Tierra como una esfera, sino al cosmos como una esfera y la Tierra como un, no, como esos dibujos de acá, ¿no? Como esa representación de acá, que todas las culturas ancestrales veían como esta cosmogonía, esa cosmología directamente. Y que, y veo como la ciencia hoy en día que justamente se basa en el satanismo. Pues la ciencia oficial, porque si tenemos una ciencia que podemos comprobar tú y yo en la casa, haciendo un experimento, pero hay una ciencia como teórica, que se tiene que aceptar por ideas que se repiten y se repiten y se repiten y se repiten y se repiten, y la gente va como aceptándola por principio de repetición, principio de autoridad, etcétera, que manifiesta que, bueno, la Tierra es una esfera y justamente la galaxia es plana y que el universo incluso es plano. Algunas dicen también que el universo es plano y la Tierra es esférica, y antes decían que el universo es una esfera y la Tierra era plana, entonces como que literalmente volteado, o sea, al revés, ¿sí? Yo lo que opino, acá me meto un poquito en temas como los que me gustan a mí compartir, o La parte que a temas... mí me gusta también, la parte esotérica, porque te iba a comentar después eso, si Eratóstenes estaba mal visto o Pitágoras. Dale Ah, para sí, adelante. sí, sí. Igualmente, del esoterismo también es como, pucha, hay muchos niveles, ¿eh? Yo lo que Sí. siento realmente aquí es que todo este cosmos, este universo en el que estamos acá habitando, vendría a estar relacionado con la caverna de Platón, ¿sí? Con el mito de la caverna de Platón. Platón habla de dos mundos, el mundo de las ideas y el mundo sensible, justamente donde el mundo sensible es el mundo de las sombras proyectadas en la caverna y el mundo de las ideas es el mundo verdadero que alimenta al mundo sensible, justamente, y bueno, es donde se nutre. Entonces, basado en el principio fractal también, sobre todo es la fractalidad del universo y esto, yo siento que realmente así como es esta circunferencia, eh, esta redondez del universo, ¿sí? Asimismo también está vinculado con el cráneo humano. Yo lo que digo es que sí, estamos en un universo, yo puedo ir de aquí para allá, allá para acá, pero realmente también siento que estamos dentro de una proyección. O sea, estamos proyectándonos internamente, no externamente, sino internamente realmente. Y yo siento que esa caverna de Platón está vinculada a nuestro cráneo y que esta bóveda de nuestro cráneo, esta bóveda acá, está vinculada con la bóveda del cielo también. Y estamos, o sea, esta es la caverna de Platón, el cráneo, aquí. Entonces, ya, pero ¿cómo así? O sea, literalmente la realidad que estamos percibiendo, según digo yo, basado en mi información, lo que he conseguido, es una proyección mental, ¿sí? El mundo de las ideas tiene características como, por ejemplo, que no hay tiempo ni espacio, eso está vinculado a la imaginación, ¿sí? En la imaginación no hay tiempo, no hay espacio, realmente yo puedo visualizar cualquier objeto y también hay un comportamiento curioso porque en este mundo sensible es como un efecto espejo. En el mundo sensible yo tengo que esperar tiempo para ver ciertos resultados, ciertas emanaciones, manifestaciones, y yo, el individuo, tengo que ir a buscar los resultados o los objetos. Y en el mundo de las ideas, los objetos y los resultados me buscan a mí. Y, y no hay tiempo y espacio que nos divida, nos separe. Esa es la teoría. Entonces, lo que yo siento es que, claro,
esta bóveda, este cráneo, o sea, digamos, yo lo veo de esta forma, una representación, a ver, aquí como los nórdicos, como esta, de aquí, como esta. Ese es el universo para ellos, donde acá tenemos la bóveda celeste, acá tenemos la tierra plana, acá tenemos como los inframundos. Yo lo veo así. Este es la estructura de la mente. Se dice que el universo es mental. El universo es mental, que todo es mente. Bueno, si el universo es mental, pues esto es lo que lo cubre, lo que lo resguarda es una mente. Ese es el arquetipo. A mí me parece muy similar esto a un cerebro con un hemisferio derecho y un hemisferio izquierdo, una glándula pineal también en la mente. Más allá de la mente está el mundo de las ideas, ya que estamos nosotros aquí en una proyección mental, justamente. Entonces, la ciencia oficial nos dice que los secretos del universo y lo que más tiene fascinados a los científicos y obsesión y cosas son los agujeros negros. O sea, que estudiar los agujeros negros es la cúspide de la ciencia, justamente, ¿no? Entonces los estudios, no sé qué. Para mí, lo que nos relatan de los agujeros negros es el funcionamiento de este mecanismo universal y lo que ellos saben de que no les pertenece realmente ni lo descubrieron, sino que realmente viene de los ancestros. Entonces vemos que un agujero negro justamente tiene como es un toroide, ¿no? Tiene pues como tal eh, un plano de inercia, le llaman, no le llaman horizonte de eventos, horizonte de eventos. Y también se basan en el principio holográfico para los agujeros negros. Se dice que los agujeros negros que ellos absorben información, absorben luz, esa información que absorbe un agujero negro va hacia el punto de singularidad que está en el centro del agujero negro, que para mí también está relacionado a lo que ellos dicen que es el Big Bang, el punto de singularidad, y que todo lo que ingresa a ese punto de singularidad es proyectado en un holograma de 3 dimensiones en el horizonte de eventos. Algo así hablan ellos también. Entonces, yo lo que estoy hablando acá es que todo es interno, esto es, digamos, lo que yo digo es que estamos literalmente en una proyección holográfica, no que estamos en la computadora de alguien, sino que estamos en un campo informacional que es nutrido por conciencia. Entonces, hay un aspecto femenino, un aspecto masculino, que es la conciencia que le entrega el campo informacional y entre ambos se crea la realidad en este Fibonacci, ¿no? Que le dicen y se llama. Entonces, bueno, ahí ahora en paréntesis, después continúo con esta información. Te doy la palabra a ti para que complementes, hermano, y continuamos. Mira, yo para complementar esto que vos me dijiste, vos Ujú. ibas a continuar, perdón. No, no, tranquilo, habla, que yo coloco acá imágenes. Ah, dale. Es que, Ajá. volviendo a lo que yo te decía, no es que Pitágoras, que hablaba que la figura, la esfera es una figura, pero no, es que, por ejemplo, podríamos decir que ellos decían que la esfera era la representación del espíritu Ujú. y que, por supuesto, el espíritu era un espíritu asociado a la esfera porque era la figura que es totipotencial, podría decir alguien, ¿no? Entonces, hay una frase que decía el doctor Mate, que nosotros la hemos citado un montón de veces, que es, lo que hicieron los muchachos fue exoterizar lo esotérico, es decir, llevar al campo denso lo que era del mundo de lo sutil. Y por lo tanto, esa figura, es decir, se asume que el círculo de esfera era la figura más armoniosa del mundo porque funciona y porque en el cielo están los dioses y los dioses se mueven de manera circular. Eso es lo que se observaba, se observa hoy incluso, ¿no? Este movimiento, ¿no? Mercurio que da la vuelta alrededor del Sol retrógrado y demás, que son círculos y todo esto que se hace, ¿no? Fíjate que se hace de manera Figuras suave, tenía que ver geométricas. con la Ujú. armonía y la belleza, entonces ellos buscaban la belleza. Todas esas son concepciones que no es que uno escapa de eso. El tema es que, volvemos al lugar de, uno tiene que revisar lo que uno cree para luego después decir, bueno, y decido hacerlo, ¿no? Eso es el punto. Yo estoy de acuerdo con que el espíritu es una esfera, podría decir que sí, podría decir que puede ser analizado como una esfera. Lo que pasa es que, eh, vamos a decir, si por ejemplo hay una concepción gnóstica que dice que el espíritu es una esfera, y que todas las miradas pueden estar concentradas en un punto o en el infinito. Y eso tiene que ver con si la esfera está mirando hacia sí mismo, hacia el centro, y concentrando todo su potencial, o está invertida y mirando hacia afuera. Ujú. Si lo pensamos eso con el mundo, todo el mundo está mirando hacia afuera, Ujú. porque miramos hacia el espacio, hacia Marte. Entonces, fíjate, la esfera terrestre, estamos hablando esotéricamente, están buscando las miradas hacia afuera, que es lo que nos han enseñado, ¿no? La realidad está afuera,
el Salvador viene afuera, va a venir el Mesías, el Blue Beam de afuera, entonces la esfera terrestre está invertida, mira, entonces todas las potenciales están en infinito, se dice. Por eso te dice que que el universo va en expansión. Entonces, si eso lo llevamos al individuo, que ponele que puede tener esa facultad y ese cuadrante, como decimos nosotros, ¿no? Ese espíritu, Ujú. su puesta de sentido, su mirada, sus miriadas están hacia afuera. Entonces no logra revertirlo para mirarse hacia sí mismo y concentrar todo en su propio punto. Y ahí está la cuestión del agujero negro. Porque ese punto es un punto que a su vez es un vacío, es un vacío. No hay nada, es la nada misma. Pero de ahí es donde proceden todas las Todo. fuerzas y las energías. Ujú. Ese Sí. es el ojo. De hecho, el ojo, si uno cuando revisa en hebreo es Ajim, por ejemplo, vos lo sabés Ujú, bien, es la fuente. ujú, Y de la fuente emanan cosas. Y fíjate que físicamente nos han dicho que la luz procede de afuera hacia adentro. Pero el ojo, si emana ese abismo que se ve, ¿no? Uno puede tener un ojos verdes, o lo que sea, marrones, pero adentro hay un abismo, ese negro ujú. infinito, es el agujero negro, que es Ajá, un el agujero ojo. negro. Entonces, ahí está el punto, es el ojo de Abraxa, el ojo de que todo lo ve, el ojo, El etcétera, ¿no? ojo. Aquí podría citar a Loli, con camarada Loli, que diría, ojo, que no es lo mismo el ojo derecho que el ojo izquierdo. Viste que no se Sí. tapan el mismo ojo los muchachos. Entonces no es todo con piranoia y bueno, son todos masones y son todos Illuminati. No, no, porque no es lo mismo. ¿Cuál es tu ojo? ¿No? Bien. Y el ojo significa la Claro, fuente, o sea que vos estás claro. tratando de evitar tu fuente. Bueno, ahí está, ¿no? Bueno, el tema es que, obviamente, no desconozco que hay un sistema que adora a el ojo, ¿no? El uno, ese Dios, etcétera, su Dios, cada uno elegirá el que dice ahí que está afuera, que llamará al otro el Gadú, otro lo llamarán Anti-Jehová, otro lo llamarán no sé qué, otro lo llamarán Brahma, no importa. Lo que quiero decir es que no estoy desconociendo eso, sino que esotéricamente, claro, al tener la mirada hacia afuera, el individuo está justamente mirando y perdiendo su mirada en el infinito y no pudiendo recuperar su potencial. Así como miramos afuera con la Tierra, y que ahora encima miramos afuera y decimos que vienen de afuera, ahí aparece Vienen de la afuera. cuestión mitológica, ¿no? Ujú. Entonces, básicamente lo que hicieron fue, de alguna manera, es revertir ese espíritu para que tu mirada quede hacia afuera, esotéricamente, ¿sí? Y lo exoterizaron, lo materializaron, y por otro lado, es decir, evitar la potencialidad del individuo que puede recuperar y revertir ese espíritu a través de ciertas orientaciones, estrategias, etcétera. Recuperar su agujero negro. Cuando uno habla con cualquier físico teórico sensato, él sabe muy bien, mucho cualquiera puede decir que esa ciencia en realidad habla de Kabbalah y de esoterismo, que yo te diría que le pusieron mecánica cuántica y todo eso para calmar las aguas para dar respuesta a este ateo Para dar materialismo, ¿no? respuesta, Claro, es para decir, bueno, calmar. a los ateos llamarle mecánica cuántica, a los cabalistas, así esto, y así le voy poniendo una idea, aunque hablen de lo mismo, ¿no? Para que se Llamarle sientan fe, divididos y no se puedan llamarle. juntar, Ujú. para que no puedan juntarse, porque no se junta nunca un cabalista en términos esotéricos, ¿no? Para profundizar, para quizás hacer una integración o para Es lo destilar mismo. una tercera posición, un físico con un cabalista. No te dirán, este es un religioso, y el físico dirá, este es un boludo racionalista, y si lo y así, fíjense, y están hablando de lo mismo. Lo que pasa es que cada uno en su cuadrante. Uno cree que eso es una realidad física fuera en el cosmos, y otro dice, no, eso es una realidad esotérica, de la proyección, esto que vos estás diciendo, ¿no? Esta realidad ilusoria, esto es lo que vos citaste del todo es mente, del que valió una. Hay amigos que dicen no estar de acuerdo. Yo estoy de acuerdo con que todo es mente. El tema es que es la mente. ¿Qué es la mente? Ujú. Yo hice un directo hace mucho tiempo que se llamaba Mente o Corazón. El título no era a propósito, perdón, era a propósito. Cuando uno rastrea etimológicamente el cardia, ¿sí? Y el co y la razón, se da cuenta que ambos funcionan de la misma manera. Es decir, en realidad sí es mente, el problema es cómo se manifiesta. Por eso se habla
de que la mente es el registro de lo simbólico, pero es como tener una biblioteca, y por eso habla de recuerdos, pero que proyecta y luego plasma, es decir, se manifiesta. Y se dice que el alma a priori es el registro de lo imaginario, que son las vivencias en el plano energético. Uno es en el plano de las ideas de comparación arquetípica, es decir, lo que es dado por default y compara, y el otro es el plano energético, es el que conecta esas comparaciones. Por eso, en realidad, funcionan de manera dual. Y Polar. está bien que Ujú. suceda. Exactamente, dual, polar, que ante la mente racional son opuestos, ante el Pero alma, es decir, inseparable. claro, son irreconciliables ante la personalidad. Ante el alma alguien dice son complementarios Ujú, y ante el espíritu son uno, son ujú, necesarios, son tal cual. precisos. Fíjate vos cómo depende del lente que yo me ponga, es cómo voy a abordar a esos elementos, ¿no? Que a priori, ante la primera mirada, son irreconciliables. Entonces ahí está esto, ¿ves? Vuelvo al punto, ¿no? Un físico con un cabalito no se cuenta, no, que muchachos están hablando de lo Es mismo. lo mismo, correcto. Es lo mismo. A ver, voy acá a aprender los comentarios. Genial. Es lo mismo. Realmente eso, sí, le dicen física cuántica, pero porque a mí me gusta mucho escudriñar todas las culturas ancestrales y todas tenían un nombre para ese campo. Barbelo, océano de Karana también, el océano de potencialidad infinita, el dios Vishnu también. Entonces hay muchísimos nombres, hoy en día se le dice eso, es lo cuántico. Lo cuántico, también el cuantitativo, o sea, hay ciertas trampas allí. Por ejemplo, esto es como no, una de las cosmogonías justamente que se tiene también de la Tierra y el universo y esto, y justamente representa Esa es acá, la esto es védica, ¿no? esto es un ojo, esto es un ojo, es un ojo, es un ojo. Y acá viene lo interesante. Miren, yo les voy a dar a ustedes unos tips aquí porque me he dado cuenta cómo funciona. O sea, literalmente, no solamente los jesuitas y los masones y esos religiosos están metidos en la ciencia oficial y eso, sino que también en las máquinas que utilizamos, también en la tecnología que usamos, en especial la cámara fotográfica también, que hubo un jesuita ahí detrás de la creación de la cámara fotográfica, filmográfica. ¿De dónde sacaron esa información? Pues miren, yo cuando veo ese tipo de cosmogonía aquí, yo aquí veo esto que está acá, que es el Monte Meru, una representación del Monte Meru. Acá está arriba, otros lo ponen aquí en el medio de la tierra, qué sé yo, ponen el Monte Meru. Aquí está, este Monte Meru está literalmente apuntando hacia Dios. Está literalmente filmando a Dios, siendo Dios como el trono de Dios, esta parte aquí superior, aquí, eso, está filmándolo. Y entre esto que llamamos Dios, y acá están los siete regentes, los siete sellos, aquí el mundo de las estrellas, ¿no? Los siete planetas clásicos también, la refracción de esa unidad, ¿no? La composición del demiurgo refractado, aquí está, y luego tenemos aquí ya la Tierra, el inframundo, y acá este ojito. Entonces esto es un ojo, que lo podemos ver de otra forma, eso es un ojo. Entonces, resulta que este mundo de aquí, que está, me parece que esos son como lentes, que también son como mundos, dimensiones, podríamos decirle. Y esto que está acá es el mundo, el Ein Sof le llaman la Kabbalah, el mundo de las infinitas posibilidades, o el mundo cuántico, donde no hay tiempo y espacio y todas las posibilidades son una. O sea, todo lo que puede suceder es una, es un solo cuerpo aquí. Y resulta que acá está el Monte Mero. Bueno, la palabra, también la energía K, que para mí está relacionada con la energía esta que dicen la energía oscura, la energía negra, la energía K también. Bueno, la palabra cámara también tiene la palabra Meru o Mara o Meru aquí, ahí dentro de la palabra cámara. Entonces, ¿qué es este Monte Meru finalmente? Cuando miramos una cámara de las primeras que salieron, que son esas que se estiran así, ¿no? Es muy parecido a esto. Eso parece una cámara clásica también. Entonces, a ver, es un sistema de impregnación. Tenemos un pilar masculino, ¿no? Positivo, algo que entrega, que da, Dios da, es lo que da, y tenemos algo que recibe justamente. Entonces aquí tenemos un sistema donde hay una fuente y hay un agujero negro y son uno, justamente, son dos polaridades, una entrega y recibe. Agujero blanco, ese es el símbolo del yin y el yang también. Entonces, en ese orden de ideas, yo lo tomo así, de esta forma. Entonces acá está el mundo cuántico que le dicen.
esto está relacionado con nuestra mente receptiva, nuestra mente comprensiva, nuestras emociones, nuestro intelecto, nuestra identidad, nuestra creatividad, como todos los componentes que hacen un ser humano a nivel metafísico, porque más allá pues solamente del cuerpo, ¿no? Los sentimientos y la mente, las emociones y la creatividad y la capacidad. Y aquí a través de esos transformadores se descarga la potencia que está, y yo creo que incluso esto ni siquiera puede estar afuera, creo que estamos viéndolo al revés también. Y bueno, se recoge eso y luego se impregna eso en lo que llamamos lo que llaman el inframundo, que es donde se quema la información, donde se quema, ¿no? Acá el fuego siempre puede estar en el inframundo, acá se quema, pero es un quemar para mí como cuando alguien quema un CD. Yo quemo un CD con información y le plasmo, le impregno información al CD y luego el CD a través de su giro puedo leerlo con el láser para que proyecte la imagen en mi PC, en mi computadora. Entonces, para mí se impregna la información aquí y luego lo que se impregna aquí sale acá y es representado en esta pantalla de plasma justamente, que es nuestro primer cielo. Aquí es la realidad manifiesta, entonces es un circuito de impregnación. Entonces, ¿cómo se impregna una realidad en... A ver, que aquí la cámara va. ¿Cómo se impregna una realidad? Justamente pues tenemos la imaginación, que es un principio que está cercano a ese barbelo, a ese mundo cuántico, y tenemos un sistema emocional que en Kabbalah se llama Beria también, Beria que es el pecho del ser humano acá, el corazón, son el corazón, y eso justamente impregna el subconsciente, que llamamos el subconsciente, la parte infra, la parte que recibe justamente el aspecto femenino, y resulta que el aspecto femenino es lo que queda embarazado, ¿no? Es lo que crea justamente. Yo como hombre, si yo deposito mi materia prima, mi semen dentro del útero de una mujer, pues ese campo recibe esa información y empieza a crearlo. Entonces el aspecto femenino es el aspecto creador. Creo que también hay una trampa cuando dicen que Dios es el creador y lo toman como un aspecto masculino. Entonces un hombre creador. Entonces ahí como ya también hay ¿no? Otro satanismo y también otra reversión, otro voltear, ¿no? Ese es el aspecto femenino lo que crea. Entonces yo le entrego al aspecto femenino, que es el subconsciente, que está recibiendo constantemente información, es el subconsciente de lo que en su campo gesta esa realidad y después le da a luz, que es decir, se revela o se devela en el mundo y todo es un proceso siempre interno, subjetivo, que alimenta lo objetivo que resulta en la pantalla. Entonces, tecnologías ahí, ¿no? Que sacan desde dentro, justamente. Esos conocimientos son muy interesantes ahí como dar para ese aporte. Ujú, Vos sabés que eso que dijiste es clave, esto último de... Claro, el tema es que si vamos a la cuestión de Platón y las ideas, ponele que las ideas, por eso se habla de lo consciencial, es masculino, pero ujú, la plasmación, es decir, la Shakti, la parte energética, la energía, es femenino. O sea, quien plasma es la mujer. Ponele, para que se entienda lo femenino. Por eso se habla de que en el mitos, y ahí está, cuando hablamos de mitos, es, en el mitos, vamos a decir, por ejemplo, existe el mito de Sofía Chamot, y está Yaldabaoth, que es el hijo, pero que, fíjate, esta unidad que se divide en dos para precisamente, y ahí está, la semilla viene, que vendría a ser, vamos a poder analizar esto quizás analogía, la semilla, en este caso de, vamos a decir, el varón y la mujer, ¿no? El varón le da la semilla y la mujer la recepciona y abre la creación, la semilla vendría a ser las ideas ujú, que a priori y luego se plasman. Y el lugar de plasmación es la mater, de ahí la matrix, materia, madre, lugar de donde se manifiesta ujú. esas ideas. Por eso yo decía que cuando el Kybalión dice todo es mente, no es que es mente, el tema es que, claro, usted sabe lo que está queriendo decir. Lo que está diciendo es que cuando uno va a formalizar algo, es decir, vamos a hacer cualquier idea, cualquier creación propia que procede de las ideas de lo masculino y luego usted lo debe plasmar en la materia, usted tiene que tener una idea. De ahí está el inventor, el que tiene la eureka famoso. ¿De dónde proceso? De las ideas y también de las emociones, por supuesto, de la intuición, lo que baja derecho, pero luego usted lo formaliza. Por eso se dice eso que viene de estas ideas y se plasma en lo denso, eso que dijiste. Y te voy a decir algo más. No es casual que los muchachos, entre comillas, ¿no? Hayan dicho en este orden lógico. Primero se descubre Urano, después se descubre, A un ¿cómo orden. se llama Ujú, este? Neptuno,
Y por último, Plutón. Fíjate vos en la historia, el real, ¿no? Y son arquetipos. Urano es el regente, vamos a decir, el configurador de los cielos. Exacto. Es el padre de Uranus. etcétera. Después viene Neptuno, que vendría a ser el de los mares, pero que también tiene que ver justamente porque nuestra propia Tierra tiene mayor cantidad de agua que de terrestre, ¿no? Dice en la superficie, ¿no? El regente de los mares. Y después viene Plutón, el Hades, el inframundo, el subconsciente, consciente, subconsciente e inconsciente, diría alguien por ahí, o superconsciente, vendría a ser los cielos. Y por eso Platón hablaba de las ideas, incluso él decía que, por supuesto, que estaba el mundo sublunar y el superlunar, ¿no? Porque la luna, La cara para oculta muchos, que le llaman. y, y vamos a esta parte interesante, y Ujú. algunos dicen que la luna justamente es la llave Kala Chakra, que Kala es Mm, Kala Chakra, busquen qué es el chakra. ¿Por qué? ¿Ustedes se claro, acuerdan de Truman? ¿De claro. dónde habla el que De la regenteaba luna. ese mundo? De la luna habla, no habla del sol. Él podría ser porque es el que se dice que la luna es la que vigila entre el sol y la tierra. El que impide que usted llegue o que los rayos le lleguen directo y filtra. Y justamente la luna en la astrología son las emociones. Y el sol representa la voluntad, por eso el símbolo, el círculo, ¿no? Y la luna, la media círculo, que es el alma, la parte anímica. Por eso se dice que por ahí se ataca, pero también es la manera de poder integrar. Por eso es interesante esto de, vuelvo a la cuestión de que dijiste vos, se dice que el Dios es el claro. Bueno, porque eso se polarizó, y ahí está la cuestión, el 11 y el 13, ¿no? El mí y el yo. Esta cuestión de los adoradores del sol y los adoradores de la luna. Ujú. Los Los muchachos que tienen, adoradores del ojo derecho de Horus, el ojo izquierdo de Horus, incluso el mito del dios Odín, que pierde un ojo también y no sé que no lo qué. pierde, pará, Ah, eso fíjate no. vos, en el mito lo Ajá. entrega Lo para entrega. mirar en el inframundo. Ujú, ujú. Fíjate vos, entonces, el ojo, qué sé yo, bueno, lo entrega para mirar el inframundo y poder precisamente ejecutar la integración del cielo, digamos, de esta cuestión de luces y sombras. Entonces, voy a esto, es decir, acá los muchachos, esto cuando pisan la luna, ¿no? Los astronautas, que eso es del que habló, ¿no? Que fíjate, el Apolo, el dios del sol, tiene que pisar la luna. El sol tiene que pisar la Pisarla. luna. Fíjense Ujú. esto. Claro, y tiene que clavarla, ¿ves? Entonces todo eso que se Súper comprende simbólico. esotéricamente, Mm. eh, y es Apolo, y el que llega es el Apolo 11, no el Hombre, 13. exacto. Es decir, llega el Apolo de lo colectivo, no el individuo. Gana el 11, que representa al mí, al Mesías. A esta cuestión de, ¿entendés? Vamos a decir así, el ego falso, ¿no? Y Ajá. después estás en el 13, el yo, el que es usted, y ambos son, tanto el 11 como el 13, números primos. Esa otra cuestión interesante de los números primos, ¿no? Ujú. Y que por lo tanto es esa puja interna que usted no puede tener uno sin el otro, pero que sí lo que puede hacer es ordenar lógicamente conforme a su estrategia, ¿no? Es decir, ¿quién gobierna en usted? ¿El 11 o el 13? Veremos en las culturas que el 13 está anulado, el 13 está en la carta del tarot de la muerte, ¿no? En la Ujú. mala suerte, siempre está mal visto el 13, Siempre está fíjate. mal visto, claro. Ujú. Y el 11 no, el 11 te lo muestran ahí, el atentado acá, que el otro, el 9-11 todo el tiempo, y bueno, el 11 está ahí metido, el 11 es un grado maestro, el 11 está desaparecido. Entonces voy a esto es interesante cómo, ves, por eso vuelvo al orden lógico, la, la mater es la primera esclavizadora del ser humano. ¿Y cómo lo sabe usted? Y porque yo, cuando nací, vamos a la cuestión más baja, yo dependía de mamá. Mi nutrición, o sea, en realidad, viste, esta familia, esta patriarcad, la primera expresión facultativa de cualquier ser humano que nace en este mundo
es esclavo de su madre. Por eso se dice en la astrología que vive su luna. Es esclavo de su madre. Respira por la madre, huele por su madre, percibe por su madre, se alimenta de su madre, busca a la teta, busca todo continuo. Fíjense, busca su luna, vive su luna, la Kala Chakra. La Mater, que no es casual, que es la Matrix, y que a su vez, además de ser la Matrix, vamos a la física, principio de conservación de la energía, ¿no? Ujú. Y de la materia. Nada se crea, nada se destruye, o sea, nada se libera, todo vuelve al uno, todo se queda acá dentro de la Mater, viste que, y ahí está, ojo con esta cuestión de el patriarcado y el matriarcado, porque en definitiva, ambos conceptos, en realidad, que es como dijiste, quien más esclaviza es la Mater, porque uno depende pura y exclusivamente. De hecho, y para terminar esta parte, se dice que si no está el pater, que es a priori cuando uno es bebé Saturno, porque es la ley, si no está y atraviesa, fíjense, dice Saturno debe cortar la calachacra. Si no está, el individuo después nace con anomia. No tiene ley, Mm, y no hay cronos, y tampoco, porque además de no haber ley, no hay estructura. Y lo que hace y lo que termina sucediendo es con su madre, en la figura femenina estoy hablando, ¿no? Y es que la madre termina actuando de Cronos y se ujú. constela. Tiene que actuar de Saturno porque tiene que haber un orden lógico en un hogar, una familia, en lo que sea. Sea esa la figura paterna, sea una... Y al revés, cuando no está la madre, el Cronos, Saturno, estoy hablando de los arquetipos, ¿sí? Que quede claro, no me malinterpreten. Tiene que constelarse y llevarse a la luna porque tiene que alimentar. Entonces ahí está, fíjense cómo se constela y después pierde ese orden lógico. Y ahí están los conflictos de esta, por ejemplo, anomia que nosotros vivimos hoy, ¿no? Esta anulación del pater por producto de un patriarcado vivido mucho tiempo, donde era directamente la verdad y esto era el mundo así, fíjense cómo vamos rebotando y produce una anomia porque no hay la ley. Entonces la madre se constela, pierde la lógica y se convierte en la esclavizadora más grande, Mm. porque es la Matrix. Matrix, correcto. Como, ajá, sí, total. Kala Chakra. Kala, el universo que se mueve. De hecho, por eso fíjate, dice el mitos que la luna, viste que, ¿qué dicen los astrónomos? La luna vino después, salió de la Tierra y se paró ahí como asteroide, como Satélite. satélite. ¿Y qué es el satélite? El que vigila. Entonces en Ujú. el mito se dice que la luna, ahí se esconden los dioses que vigilan que usted no pueda liberarse del universo. Eso dice Los el Watchers, mito. ¿no? Los que aparecen en el libro de Enoch. Los vigilantes. Ponele lo que quiera, los descendidos, alguien me dice que son caídos, yo para mí no caen, porque caer es que te metan que te tropieces. Para mí no se tropezaron, muchachos, vinieron por voluntad. ¿A qué? Bueno, eso es una pregunta interesante, ¿no? Si eran Ujú, Dios, si no necesitaban nada, ¿qué viene acá? ¿Qué es lo que hay aquí? ¿Qué hay aquí que ellos vinieron por un misterio? ujú, claro. Y, hey, eso es opinión personal. Yo siento que ese misterio va a ser revelado con nuestra generación, con nosotros. O sea, siento que nosotros somos muy especiales y siento que no es casual. O sea, siento que nosotros estamos en el punto clímax de la película también. Y dice que con nosotros también termina este Kali Yuga. Es decir, es que realmente todo lo que está sucediendo, lo que se está armando, lo que ya sabemos que también ya está preparando, se viene para la humanidad. Parece que todo ese proceso va a desembocar en algo muy interesante. Se dice de la segunda venida de Cristo, que ya también está aquí presente. Algunos mencionan el 2033 como ese año de la manifestación de la segunda venida, pero del Blue Beam, pero el verdadero. Potente. Yo veo que la luna también tiene un,
O sea, me parece muy curioso el tema de los ciclos, ¿no? Como que se trata de cargar y se descarga, se trata de cargar y se descarga, se trata de cargar y se descarga. Fíjate Es vos que como, ajá, la luna tiene 13 meses. 13. Ahí Sí, está el claro, no, 13 no otra son vez. 12, ahí está el Por 13 eso también. el culto a la luna es el 13 en realidad. Ujú, ¿Entendés? Y ahí está la cuestión extraña, porque en definitiva el Sol es el 11 y la Luna es el 13, ponele, ¿no? Estoy sintetizando algo y bajándolo simplemente para que se comprenda. ujú. Más los muchachos que te impregnan un calendario te dicen, es este es calendario solar, pero los otros adoran a la Luna, entonces no hay bueno o malo acá. Ah, estos son buenos entonces. Entonces lo dijiste que el 13 es el bueno y el 11 es el malo. No. Ah, entonces ¿qué? Dijiste que la luna, si los que adoran a la luna son buenos y los que adoran al sol son malos, porque mirá, no, no porque además están todos mezclados, Ajá, ajá, porque los mismos que tienen el calendario lunar llevaron a Apolo a la luna. exacto. Y también me parece que hay un dar y recibir también entre estos dos aspectos, Sol y Luna también, como en las antenas que nos brindan la señal de televisión, brindan, reciben, ¿no? Ese dar y recibir también está allí. El Sol está generando una expresión. Yo cuando veo el Sol también y lo veo de frente, lo miro fijamente, siento, o sea, veo incluso como se torna un tanto negro el sol. O sea, pareciera que no fuera como algo que está realmente emitiendo luz, sino que pareciera ser como un agujero por donde está entrando luz y está saliendo también de alguna forma. Lo veo un tanto así. Muy curioso. Pero sí, la luna también es un satélite, recibe. Finalmente, para mí también la luna es quien recibe toda la información de toda la interacción de los astros, que viene hasta el más allá que le llaman también. Y lo que se recibe en la luna se, se gesta y se plasma en la pantalla de la Tierra. Sí, también la palabra mundo y también la luna también es do, como Saturno es do, y las notas musicales con los planetas. Muy interesante todos esos temas, realmente. Y sí, pues me parece que estamos a punto estamos muy cerca de resolver el misterio. Y para mí, otra cosa interesante que les va a aportar a todos, como es arriba es abajo, como es adentro es afuera, pero también estoy viendo que como es en lo artificial es en lo natural de alguna forma también. Porque estoy viendo que las tecnologías, lo artificial está creciendo, inteligencia artificial, todo esto sí está creciendo y todo, y nos estamos acercando como a esa era distópica donde todo el mundo tiene como su código QR y todo el mundo va a ser controlado, medido por una inteligencia como un dios artificial. Pero me parece que también eso en Maya es una sombra de lo que también sucede a nivel interno o la comprensión interna también sea total. Lo único que cambia es la velocidad. Por eso Esa- el racionalista, es decir, aquel tecnócrata que ve en eso una entelequia, es decir, una perfección del hecho de la razón, Ujú, que es una de las heridas que nosotros hemos citado en este evento de Tierra Plana que se hizo en Buenos Aires, donde yo decía que la cuarta herida, y la hemos leído en otros lugares, era justamente la inteligencia artificial, porque decía, las máquinas superarán a los seres humanos en la expresión, ¿no? Claro, ujú, ¿en qué? En capacidad, en velocidad, pero en funcionamiento es lo mismo. Porque ¿qué te diferencia vos de una máquina? Que vos tenés menos velocidad de respuesta y tenés menos capacidad de memoria. ¿Qué pasa? Pero el orden lógico de lo que opera, es decir, ¿qué es la memoria? No, acá tengo, mira, che, trajiste la memoria, te dicen, ¿no? Y fíjate, la palabra es la misma. ¿Qué memoria? Bueno, ahí está el registro. Ahí está la cuestión de las almas migrantes, ¿no? ¿Por qué el alma necesita reencarnar tantas veces? ¿Qué memoria va acumulando en esas vidas? ujú. ¿Para qué precisa toda esa cantidad de vidas? ¿Se entiende? Y ahí empieza la cuestión mitológica, ¿no? Bueno, porque en realidad requiere de muchos procesos, pero ¿qué pasa cuando alguien dice, pero hay alguien que dice que se precisa una sola vida para liberarse y comprender? Pero ¿desde qué visión estás diciendo? Me dio risa que dijiste el misterio. Me gusta Gustavo Adrián Cerati, siempre lo cito y dice, si aprendemos la lección, sabrás que al fin el misterio es contradicción con todo aquello que conoces. Porque ahí está el opus alquímico. Fíjate, dice, si aprendés Mm, la lección, al final el misterio estaba en
contradicción con todo aquello que conoces. Porque se dice así, se dice que el conocimiento es a posterior, porque precisa de la experimentación, y la sabiduría es a priori. Y ahí está el mito de Mercurio, justamente Mercurio, Hermes, el que roba los fuegos de los dioses, y además la mente. ¿Y cuál es? Y esa es la diferencia entre el mito prometeico de Mercurio De e Mercurio. epimeteico, el que va delante del sol y el que va detrás del sol, el que se antecede a la jugada y el que va después. Entonces, fíjate, dice, la sabiduría es a priori y el conocimiento es a posterior. Y por eso dice, el misterio es contradicción con todo aquello que conoces, porque de alguna manera, cuando uno adquiere un nuevo conocimiento, lo que trata es de anular otro que traía en esa memoria para que emerja el verdadero yo. Lo llamo yo, alguien lo llama esencia, llámalo como quiera. ¿Sí? ¿Para qué? Justamente porque en el opus alquímico, si te recordás, estaba la albedo, la nigredo, la citrinitas y la rubedo. La albedo era la obra del negro, el pasado, y era ¿de qué me tengo que separar? Decía, yo escuché esto, me gustó esa enseñanza de Juan Pablo Rey, lo recomiendo mucho que lo vean, Juan Pablo Rey, aún en Argentina, es un psicólogo, pero es más que un psicólogo. Después, obviamente, uno busca el opus alquímico, ¿no? Tiene que ver con separarse, lo negro, la nigredo. Después, la albedo, ¿no? ¿A qué me tengo que unir, ¿no? Que es la obra al blanco, la luz. Pero luego, si uno vuelve a la Nigredo y vuelve al Albedo, no sale nunca de ese esquema y tiene que hacer el opus alquímico y saltar a las citrinitas, que significa ¿de qué me tengo que vaciar? Y cuando hay un vacío, ahí aparece y ahí emerge el ojo, para que usted justamente se conozca a sí mismo. Entonces, fíjate esta cuestión de el misterio es contradicción con todo aquello que conoces. Porque si vos traes los opuestos, se van a anular y va a emerger lo que es una suma matemática. La matemática es esotérica, señores, es un lenguaje. Cuando uno trae el más 4 y el menos 4 se anula y te queda el cero, el origen. Cero te Tal dice. cual. ¿Y eso qué es? El origen. ¿Y quién está El en el origen? Armagedón. El punto O. En matemáticas es el O. ¿Y quién es el O? El ojo, maestro. Luego de eso en el opus alquímico dice, bueno, y después de las citritas, el vacío, el vacuum, aparecerá rubedo, que es cuál es la ropa que te vas a poner, que es el bajra, dicen por ahí, que es ya me vacié y ahora me visto con mi propia ropa y encaro el mundo y lo atravieso, Ujú. Tal cual. habiendo resucitado como el Cristo. Eh, Eso es lo que te están diciendo. sí, tal cual. Total. Siento que estamos en ese proceso y en esta vida estamos justo en ese proceso. Yo ya lo estoy sintiendo realmente. Es como, eso que llaman el Armagedón me resuena mucho con lo que acabas de decir. Esa última confrontación, esa última batalla, esa es la anulación de las partes también. El cero, finalmente, a través de ese choque. Me parece que está todo. Y me parece así que como verlo artificial, ahí decía Gustavo Feldman también, nos hizo un comentario, que el Super Saiyan, que no solo no puede ser un Super Saiyan, me parece que sí, me parece que hay muchísimas representaciones de deidades y de seres con muchísimas cabezas así, como haciendo un arbolito de Navidad hasta una punta. Me parece que vamos a ver cosas muy interesantes en estos años. También el tema del rompimiento de los sellos, el libro de la vida, que se rompe los siete sellos, también es un símbolo. Me parece que tiene que ver con el tema planetario también. Vamos a ir desbloqueando percepciones, llamémosle dimensionales, o sea, qué sé yo, poderes. Esto va a estar muy interesante realmente. Así que también haré un live hablando sobre eso, que también tengo una información bien interesante. Mi hermano, estamos llegando ya al final del live casi, entonces unas últimas palabras que quieras compartir como invitado. Gracias por tu aporte, siempre es un placer. Qué buen invitado siempre, hermano. Bienvenido al canal cuando quieras, lo sabes. No, gracias a vos por invitarme y bueno, siempre vamos ahí, hace rato que no charlamos, a mí me gusta, estos son espacios de reflexión, de intuiciones, de compartir, sabiendo que el otro es un otro y que Ujú. mínimo tiene un 1% que no comparte. Eso es lo más Claro. interesante, ¿no?
Porque si yo coincidiría en todo con lo que decís, si vos coincidís en todo con lo que yo digo, entonces no hay, nos anulamos, no hay individuo, no hay prevalencia. Y justamente el origen precisa la originalidad. Y lo que yo podría decir es eso, encuentre su propio origen, encuentre su originalidad. Eh, Haga el opus alquímico que decía recién para terminar con esto. Eh, Sepárese de lo que tenga que separarse en la Nigredo, júntese con lo que tenga que juntarse en Albedo, logre ese vacío para precisamente darse cuenta que usted es no las ideas, sino algo más, para luego después de poder revestirse con su propia ropa, con sus propias ideas y combatir al mundo. Y siempre digo que no sé si la Matrix cambiará afuera, pero usted puede evitar que la Matrix viva dentro de usted. Viviendo en la Matrix. Me gusta citar este pasaje, yo he leído muchísimo la Biblia también, Ujú, también la discuto a morir, que ujú. dice, no te pido que lo quites del mundo, sino que lo guardes. En este caso usted guárdese a sí mismo en el mundo, pero usted está en el mundo, usted tiene que abordar el mundo. Usted vive en el mundo, usted, porque pasa esto, ¿no? Muchos que constelan en la renuncia y en el exceso. Entonces, cuando Sí, estoy en la total. extrema renuncia, no, esto está mal. Entonces abandono el mundo y el mundo lo persigue. Y el mundo busca lo suyo, diría también otro pasaje. Entonces, lo que a mí me gusta decir es esto, es decir, hay visiones, es cierto, pero trate de buscar su propio origen. ¿Es difícil? Es fácil esto, ¿no? Para nada. Porque también está otra frase, ¿no? Hay una frase que dice, digo, porque es fácil esto de, si permites que alguien te dé la razón, tiene que permitir que te la quiten. Entonces aquí yo no estoy, entiendo que vos tampoco, buscando ninguna razón, sino expresando las propias ideas, que incluso son compartidas con otros camaradas, son puntos de referencia, son compañeros, son amigos. Mirá lo que dijo aquel, qué interesante. Y que yo lo resalte no me hace él. Ejemplo, te doy un ejemplo, y es acá en Argentina hubiese sido feriado, lo pasaron para un lunes, y era el aniversario de este San Martín, ¿no? Sí. Y me dio risa porque yo puse San Martín, no, la logia, el altar y todo eso, es decir, la información, ¿bien? Y yo puse una frase de él, ¿no? Que un hombre gritando hace mucho más que 100 en silencio, ¿no? Pero automáticamente, amigos, incluso ponen más, y Epa, ya epa. está, Sí, sí. está bien, yo ya sé, pero el hecho de que vos estés facultado hace que vos estés por encima de eso y que vos veas un poco de destilación en el otro sujeto, si vos lo considerás, sea un rival o sea un camarada, ¿no? Sea que no estés en opinión. Entonces, yo no comparto que el chabón haya estado en un lado, que lo que sea, pero sí que reconozco esta otra parte. ¿Eso me hace a mí amigo de él, adorador de él? No, simplemente trato de destilar lo que a mí me parece de eso. Y otra cosa que hemos charlado para terminar esto, y es en esta tesitura, Ujú. no se queden con la etiqueta. Es más, no, bien, ¿y por qué? ¿Qué es lo que buscaba el tipo? ¿Erró? ¿No erró? ¿Tenía una estrategia? ¿No tenía una estrategia? ¿Tiene que ver con esto? Y eso te lo digo porque, y lo dije hoy en un chat, hoy nosotros que hablamos de la Tierra plana, muchas veces se nos ha querido etiquetar con la Flat Society. Y Ajá, nosotros no tenemos claro. nada que ver con eso. Pero cuando ninguno de nosotros esté vivo, ¿sí? Si usted no es capaz de hacer, enseñar y analizar las cosas profundas, vos y yo, vos sobre todo, todos tenemos más la etiqueta sobre la cara, y nos van a decir, ¿vieron? Esta era una rama de la Friday Society dentro de 500 años. ¿Y quién lo va a desmentir? Nadie. No va a haber nadie para hacerlo. Entonces, ojo, porque no es tan sencillo el análisis. Hoy los medios muestran que nosotros somos no sé qué o no. Los medios dicen que ustedes son los negacionistas. Y usted no negaba nada, usted quería transitar su vida tranquilamente. Pero dentro de 500 años eso va a quedar escrito porque gana alguien la batalla cultural. Y usted no era eso. Y sin embargo, alguien dentro de 500 años va a decir, ah, pero mira se sacó una foto con Miguelito. Seguramente,
Bueno, muchacho, más profundo el análisis. Percepción. Nada más, eso es lo que puedo pedir. Percepciones, hermano. Muchísimas gracias por tu información, por aceptar la invitación. Genial, estuvo muy interesante abrir los comentarios para irnos despidiendo. Qué lindo todo, sí, genial. Bueno, vamos a ver qué sucede de aquí a unos 10 años, si se va a transmutar incluso la realidad misma. Vamos a ver qué onda. Para mí me parece que vamos a vivir un proceso bien interesante. O sea, total. Ahora sí también ir creando nuestra vida un poquito, digamos, más allá de las ciudades también, de a poco, sin afán, no desde el miedo ni la desesperación, pero sí ir tomando conciencia, ya que tenemos también la potencialidad de ser semillas para un nuevo mundo, después de una cierta purificación que se siente que está sucediendo desde hace ya un ratico. Hay Entonces, que pues bueno. mirá, yo era para terminar, hay que hacer la catarsis, hágala, pero luego haga la anacoresis, que es la segunda parte. Catarsis, purifíquese, comparta, anacoresis, retire la puesta de sentido y vuelvo a su norte. Anacoresis es retiro la puesta de sentido. ¿Qué es lo que me evitó y que me desbalanceó? Esa, para poder purificarme, tengo que largar haciendo catarsis. Pero luego tengo que hacer la anacoresis y volver a mi centro o a mi origen. Siempre, al origen, al lado. Genial. Gracias a todos por estar. Feliz noche. Gracias, Dani. Fuerte abrazo, hermano. Estamos en full contacto. Gracias por compartir. Espero hayan disfrutado. El live quedará grabado. Lo pueden repetir, ver nuevamente. Pueden compartirlo también si les resonó con los demás, con los suyos. Esta información es valiosísima también para todos nosotros. Y bueno, feliz noche. Estamos en Abrazo full contacto. Chao, hermano. grande. Gracias. Gracias a ti. Gracias a todos por estar. Namaste. Feliz noche. Chao, chao.